un gran saludo. Voy a dar una evaluación objetiva de su tarea primera actividad, para lo cual me he ido directamente al punto 2, donde ya podemos observar los objetos y las variables. Entonces, vamos a empezar. Desarrollo educativo ligado al aspecto psicoemocional. Ya, entonces entiendo que quieren estudiar las emociones, ¿no? Correcto. Sí, está bien. Sí. Me hubiese gustado un poco, esto suena una especie de título. Sí, más bien de pronto yo le hubiese puesto un poquito como en una oración, ¿sí? Para decir, el aspecto psicoemocional tiene una influencia en el desarrollo educativo o está ligado al desarrollo educativo. Ese sería su objeto. Y lo que es las variables dice estrés, cansancio, distractores, poca dirección de los progenitores. Ya. Aquí, bueno, hay que tener en cuenta esto. Todo lo que usted haga aquí en la derecha tiene que ser variable. ¿Puedo de alguna forma cambiar el estrés y el cansancio? Sí. Inclusive les pondría como dos variables diferentes porque no necesariamente es lo mismo. ¿Sí? Las distracciones, ya. Pero ¿varían las emociones cuando se aumenta el cansancio? ¿Varían las emociones cuando aumenta el estrés? Seguramente que sí. No le entiendo mucho que es distractores en casa. Me imagino que es falta de atención para estudiar, porque realmente distractor en casa, ¿qué vendría a ser? ¿Sí? Eh, Tendríamos que hablar para que me digan exactamente qué se refieren con esto. Ahora, no es tan aconsejable poner muchas variables, ¿sí? Pero una de ellas, la más importante, la que ustedes deben estudiar, es el cómo afecta esto en el desarrollo educativo o en el aprendizaje directamente. Entonces yo le haría unas dos de estas, pondría cansancio, estrés, ¿sí? Para ver cómo varían las emociones, pero a mí no me interesa tanto eso, sino cómo se refleja esto en el aprendizaje. Recuerde que usted es un estudiante de educación, no de psicología. Esto también lo podría hacer un psicólogo, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto influye en el aprendizaje? Entonces, el cansancio, tiene emociones, qué sé yo, que no le ayudan en este caso, que sería la tristeza, no sé, tratan de ligar las emociones con las variables. Pero la más importante que estoy observando es cómo afecta eso al aprendizaje, ¿sí? Su tesis, su estudio no puede quedarse en la parte psicológica. Más bien, eso es lo de menos importancia, lo que nos centramos nosotros, los educadores o los investigadores en educación y en el aprendizaje. ¿Cuánto afecta eso en el aprendizaje? Entonces, está feliz, aprende. Cuando está triste, aprende menos. Cuando está distraído, lo que sea, ¿sí? Todo es el aprendizaje. Vamos, enseñanza en la virtualidad, ¿se aprende o no? Igual esto suena como a un título, con todo respeto, como de, no sé. Los objetos son mejor expresados cuando se tiene un verbo. Aquí veo que sí tiene, pero sería un poco de cambiar la redacción de pronto. Efectividad de la enseñanza virtual en el aprendizaje, ¿sí? Porque esto como que se aprende o no, es blanco o negro, ¿sí? Y el aprendizaje, créame, es lo más variado que puede haber en todos los objetos de estudio. No es sí o no. Se aprende poco, mucho, sí o no. O sea, yo le dejaría más bien un poco más abierto, ¿no? Así o no. Falta de guías educativas, poca claridad, tiempo limitado en la enseñanza. Sí, son variables, pero otra vez el más importante, si aquí hubiera que poner dos, cuatro o quitar una de estas, yo le pondría el aprendizaje, ¿sí? Entonces yo voy a ver si es que se aprende o no se aprende en clases virtuales. Ahora, no solo es el hecho de estar en clase virtual, usted tiene que estudiar la metodología. Una de estas debería ser el aprendizaje y otra necesariamente la metodología. Porque ¿qué tal si el profesor solo se sirve de la virtualidad y es un excelente profesor, enseña con muy buena metodología como si lo hiciera en la escuela presencial? Entonces usted lo que quiere investigar es realmente si la metodología a través de estos medios, la misma que utilizan en las clases presenciales, que se supone que es la misma, o las metodologías que emplea, se pasan, digamos, al otro lado evaluando el aprendizaje, igual como que si el niño fuera a la escuela.
3. Distractores de enseñanza, aprendizaje. Existe una verdadera comprensión. Si ven, no es una oración. Le han puesto a manera de título. Yo en las que les había enviado en el archivo más o menos les puse, es un enunciado, es una oración. Esto suena como a un título ya de la tesis, distractores y enseñanza, aprendizaje. Existe una verdadera, me imagino que esto es guión, mejor enseñanza, aprendizaje. Yo le pusiera los distractores en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Influyen, este tipo de verbos, ¿no? Están relacionados a la comprensión educativa. ¿Sí? Traten de mejorar su redacción en los objetos. Existe interés en aprender. Ya, esto no es una variable. ¿Sí? Eh, Al menos este verbo existe, ¿no? De pronto, interés en aprender. ¿Se puede establecer el grado en el interés? Sí. Más que interés, yo pondría motivación. Espacio adecuado en casa para estudiar. Y esto viene a ser algo como infraestructura, en este caso para el aprendizaje, pero de la casa, ¿no? Que no fue pensado, sino más bien algo improvisado, pero en sí hay buenos lugares o lugares adecuados. Y yo les he visto, por ejemplo, les he escuchado que están ahí con el sonido de las otras personas, es una casa. Exacto, se puede variar esto, ¿no? Pero ¿cómo va a variar esto usted en el estudio? Tendría que decirle al estudiante, muy bien, a partir de hoy día no puedes esperar que todo el mundo haga ruido, sino ya anda un cuarto donde tengas estar solo y puedas recibir las clases en buen lugar. Entonces, lo difícil de esto no es ya de su parte, sino que usted vaya y observe y se haga estos cambios, porque usted dice que va a variar. Si es que antes estaba todo con ruidos, que el sonido de los animales, de las personas que están por ahí, le estorbaba la luna, pero ahora tiene que ir usted a la casa de él, porque no hay otra opción, aquí no, sí, o a la escuela, por eso les decía, no creo que era en este grupo, lo más fácil es observar en la escuela, porque ahí usted no tiene que invitarle a observar en otro lado, pero usted puede variar el espacio, sí, puede hacer acomodaciones, por eso se llaman variables. ¿El espacio influye en los distractores? Sí, sí, sí. Como que de pronto si tiene cosas, al menos los niños pequeños, si tienen cosas al lado de ellos o les hacen ruido, sí, sí va a variar. Más que el espacio, porque esto suena solo a al espacio físico, pues el ambiente mismo, ¿no? Porque hay sonidos, etcétera. Falta de motivación, correcto. Ya habíamos dicho acá arriba la motivación, no le veo distinto al 3-1 del 3-3, ya. Y el otro, ¿cuál es el más importante? El que les dije siempre, póngale, y eso que aquí han creado dos, aquí han creado tres, cuatro variables. Ya, siempre una de estas tiene que ser el aprendizaje. Ya, yo no puedo ponerme a ver distractores y espacios y cosas si es que esto yo no lo fundo en el aprendizaje. El rato que me salgo del aprendizaje para estudiar otras cosas, ya no soy estudiante o investigador de educación. Límites de condiciones y condiciones de la escuela, perdón, de la educación básica en la pandemia. Límites y condiciones, no entiendo. O sea, no leo las variables, pero hasta ahí, ¿cuáles son los límites de la escuela en la pandemia? No entiendo. Veamos, acceso a internet, ya. Falta de recursos, ya. Esto han puesto muchísimos de ustedes y está bien como para intentar hacer un objeto y tanta cosa. Lo práctico y en lo práctico es difícil determinar el acceso adecuado a Internet. Tendría que irse a la empresa donde, eh, por ejemplo, se fue el Internet. ¿Y qué tal si ni siquiera tiene, no son abonados los padres de la empresa? Ya no tuvo conectividad, no estudió. ¿Qué pasa en el aprendizaje? No aprendió. Pero usted tendría que seguirle a ese tipo de niños que han tenido poco acceso, bajos recursos y ver cómo está su aprendizaje. ¿De acuerdo? Y eso se torna en algo complicado, porque usted tendría que estar ahí atrás de ellos. Ya, por ejemplo, lo que le sugerí en otros grupos, por ejemplo, muy inteligentemente alguien puso cómo influye lo que están, los que no tienen para pagar internet o no tienen acceso, están utilizando creo que es la televisión o la radio pública. Ya, entonces, más bien ahí se facilita un poco porque usted ya puede ver en el aprendizaje cómo eso está afectando. Igual tendría que irse a la casa y preguntar a papás, etcétera. Entonces, se vuelve un tanto complicado todo eso.
La mejor sitio para observar, créeme, es la escuela, pero obviamente tendremos que esperar a regresar, ¿no? Docentes y estudiantes saben el uso correcto de las nuevas tecnologías. Y si saben, ¿de qué les sirve? Para enseñar mejor. Podría serle, pero en ese caso ya es del aprendizaje de los profesores. ¿Que está dentro de lo que se puede estudiar? Sí. Ahora, no es tanto el uso, o sea, usted le puede enseñar al profesor a manejar bien Zoom, Meet, Teams, Webex, lo que sea. Más bien, yo no me metería tanto en eso porque ya no hay mucho más que decir, ¿sí? De pronto capacitar y ver que el profesor aprende eso y enseña mejor en clases, pero hasta que aprenda mejor es posible darnos cuenta, ¿no? Un antes y un después. Podría hacerlo, o sea, no digo que no, ¿sí? Sin embargo, esta se sale un poco del resto porque no me interesa tanto el aprendizaje de los niños, sino está enfocado en la capacitación del docente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, aquí han puesto unos datos de una escuela, zona 9, tal vez alguno de ustedes trabaja ahí, lo cual no está mal, ¿sí? Tendrían acceso, ¿no? Muchas veces lo difícil es conseguir que le dejen observar. Y como le dije, lo mejor es en la escuela, porque son sitios que usted puede acceder. Y ya cuando quieren estudiar virtualidad y cosas, tendrá que estar en la casa del estudiante. Entonces yo no me complicaría mucho en ese sentido y les digo por experiencia propia. Yeah. Aquí han hecho una cosa que no se les pedía. Se les pedía tenía esto un título, ¿sí? O no sé si lo han hecho más abajo. Que les pedía solo de la infraestructura. Bien. Veamos si lo han borrado, han puesto cosas que no voy a leer por motivo de tiempo para el resto de estudiantes. O lo leeré tal vez terminando el video porque se hace muy largo. Ya, entonces, ya, perdón, me falta la parte en la que ustedes tienen que analizar qué enfoque le darían y todo eso. Para eso tenían que escoger una sola. Entonces dice a continuación, para identificar el enfoque, tipología, funciones y esto es, pero ¿de cuál hicieron? Lo que quiero interpretar. Tenían que coger uno de los objetos de acá arriba y decirme cuál para ver cuál enfoque y cuáles categorizaciones por finalidad, por alcance. Aquí está la investigación propuesta desde enfoque. Aquí tenía que borrar estos puntos y poner cualitativo, etcétera. No ha puesto. Por finalidad, la investigación propuesta es de carácter básica. Bueno, ahí se ha puesto. Tenía que borrar los 3 puntos, ¿no? Porque es lo que usted ya está completando. Ya, pero no sé cuál es el objeto que están tratando de categorizar aquí. Me explico. Tienen que haber expuesto. Le dije, coja uno de arriba, escríbale de nuevo y dígame cuál para yo saber. Aquí tampoco está completo, la investigación es de campo porque es obtenida de forma directa del lugar de los hechos. ¿Para qué poner otra vez los 3 puntos? En realidad es de campo y mixta la mayoría, porque tienen que buscar en libros. Por unidad de análisis es en situ, es en el sitio. La investigación es dependiente, no tiene nada que ver esto de dependiente, no han leído bien la teoría, esto es solo para las variables. Es no experimental seccional, eso sí tiene más sentido. Ya si se queda en una descripción amplia, es no experimental. Si es que hace algún experimento, cuasi experimento, es experimental. Por alcance es correlacional. ¿Pero cuál? Otra vez volvemos a lo mismo. Yo les mandé, por ejemplo, en el video, sí creo que era un video. En el Zoom les expliqué, ya que tratamos de asociar la relación causa-efecto. Pero no sé cuál es. ¿Qué tiene que ver esto dependiente? No entiendo. ¿Quién ha puesto eso? Ya, bueno, en sí la tarea 3 en este caso está bastante desorientada porque no sé a qué enfoque, perdón, a qué objeto hace referencia. Vamos viendo rápidamente esto: disponibilidad de servicios sanitarios, disponibilidad de laboratorios, disponibilidad de esto, del otro y del otro. Esto está bien porque es planta física, ¿no?
Y lo que le pedía es justamente infraestructura tecnológica. También podrían poner algo de internet, que creo que no está, pero no importa, porque le da el criterio de poner eso. Ahora veamos que han puesto un trabajo en equipo, que era la otra matriz. Dice criterios, siempre le pongo yo en amarillo para no salirme de los criterios. Prudencia entre alumnos y docentes. ¿Dónde está aquí alumnos? Solo le dice evidencia de trabajo en equipo entre profesores y directivos y académicos. ¿Por qué le pone acá abajo alumnos? ¿Sí? Yo quiero ver es el trabajo entre docentes, no entre alumnos y docentes. Entonces no tiene nada que ver este escritor. Integración entre docentes sí tendría sentido. ¿A qué se refiere exactamente integración, trabajo colaborativo, ese tipo de palabras? Tienen que ver. Padres de familia. ¿Dónde entra aquí los padres de familia? ¿Lee el amarillo? Nada, ¿no es cierto? Valores de los alumnos en las aulas. ¿Qué tiene que ver con el trabajo en el equipo de profesores? Integración por parte administrativa hacia los padres de alumnos. ¿Por dónde dice administrativo algo aquí? Ojo, esto cuando usted haga la tarea 2 o cuando haga criterios en educación, no tiene que salirse de los criterios, pues de este rótulo. ¿Dónde dice aquí alumnos? ¿Dónde dice aquí administrativos? ¿Dónde dice valores? Nada, solo dice qué tal se llevan, qué tal trabajan en equipo, colaboran directivos y docentes. Listo, hasta aquí termina mi revisión, por favor tomen en cuenta esto, ¿no?